hacerlo, ¿sí? El objetivo es que sepan qué estudios hay, no todos, y las principales indicaciones, ¿sí? No vamos a hablar nada más que esto y solo una breve introducción de cada cosa, ¿sí? La parimetría, las topografías, la ecografía, UVM, ¿sí? OCT, la angiografía, el campo visual y la microscopía. ¿Qué medimos con la microscopía? Todos saben que medimos el grosor corneal, ¿sí? Mucho se usó la ultrasónica, también se usa mucho la Pentacam para los gráficos de espesores y también se puede utilizar las OCT, que son los más utilizados actualmente. También con la microscopía regular podemos tener la paquimetría, ¿sí? Normalmente 520, 540 es una córnea normal, no significa que sea normal que tenga 600 ni que tenga 470, pero lo central realmente es de 520, 540 y se nos hace un poquito más bonita si la parte que le toca. ¿Para qué le serviría una paquimetría? Para una cirugía refractiva. Perfecto. Pacientes corneales. Pacientes con glaucoma. Muy bien. Pacientes que se van a someter a cirugía de láser para hacer el refusor. Exacto, sí, una cirugía refractiva. El seguimiento de un glaucoma. Está bien. Ahí tenemos otras cosas, pero sí. ¿Se les ocurre algo más? ¿Por qué? Para medir seguimiento de la distrofia, por ejemplo, se quedan más edema con el espesor. Bueno, tiene varias funciones. Está muy bien eso. Nos va a dar información indirecta de cómo está funcionando el endotelio. ¿Y qué pasaría si está funcionando mal? Perfecto. Sí, cirugía refractiva, seguimiento de patología corneal, la tonometría de aplanación, ¿sí? Básicamente para los tonómetros que utilizamos cotidianamente. Bueno, vamos a ir saltando y es tedioso, pero va a ser así. Inicialmente, para estudiar la superficie corneal, que no solamente incluye la córnea, sino incluye el filtro animal, se tenían los queratómetros, se inició con los queratómetros. Esos queratómetros se medían generalmente hace 20 años atrás, los K, sacábamos los K y con eso los poníamos en el ecógrafo y sacábamos hacíamos para el cálculo de la lente intraocular, un ejemplo. Pero eso solamente medía un área muy pequeña. Después surgieron los topógrafos con los discos de plástico que proyectan una imagen y la reflejan, y un sistema computador lo capta y lo procesa y nos da los valores cartométricos y los distintos tipos de imágenes corneales de la superficie anterior, estamos hablando, ¿sí? Corneal. Entonces, del salto del topógrafo de la superficie anterior, pasamos de un 90 a abarcar casi toda la córnea a antes que teníamos que abarcábamos solamente un pequeño porcentaje. Sabemos que la córnea no es algo esférico, no es la córnea no es esférica, sino es asférica, ¿sí? Y que hay córneas que son más curvas en el centro y córneas que son más planas en el centro. Ahora se le llama prolata, ahora se le llama oblata, ¿sí? ¿Qué prevalece en la población generalmente? ¿Cuál es la más frecuente? La plata. Bueno, un topógrafo convencional tiene un punto de fijación, lo miran, se proyectan anillos, se capta promedio, hace un análisis computado y da información cual y cuantitativa.
¿sí? Esto era lo que comparaba el queratómetro con el topógrafo de superficie anterior. No tiene mucha información, ¿sí? De vuelta, cirugías pre o posoperatorias, que no es el gol estándar hoy en día, detección de patología corneal, ¿sí? Keratoplastia para cuando se sacaban los puntos, adaptación de lente de contacto y las complicaciones de la lente de contacto. En esas circunstancias nos permite utilizar un topógrafo que solo mide la superficie anterior. Para muchas cosas ya quedó desactualizado. Para una relación preoperatoria de una refractiva no es lo más conveniente. Los patrones más característicos son el redondo, el oval, el moño simétrico y el moño asimétrico. En el regular tenemos que ver qué tipo de irregularidad tenemos para ver si es patológico o no. No importa. Pero ¿qué pasa con solo medir la superficie anterior? ¿Cuál es el gran cuco cuando se quiere operar a alguien de refractiva y lo estamos evaluando para descartar que no tenga qué cosa, entre otras las cosas? Un queratocón. Perfecto, una estasia. Entonces aparecieron los topógrafos de elevación. Primero aparece el Orcan 1 y después el 2, que hacía un corte en este sentido a nivel corneal y nos comparaba con una esfera imaginaria, ¿sí? Muchas veces se lo criticó por ser una esfera imaginaria y que no decía la total verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se ideó todo esto? O la Pentacam, que se usó una cámara para poder hacer cortes anteriores, posteriores y hasta ir hasta el cristalino. Porque la teoría dice que los queratoconos nacen en cara posterior. ¿Sí? Entonces, si nos quedamos con la cara anterior, nos falta información. Entonces, surgen los topógrafos de elevación que nos dan la cara anterior, la posterior, ¿sí? Los mapas de elevación, los mapas patimétricos y algunas otras cosas que nos permiten hacer que no son tan importantes. Un mapa, una Pentacam donde vemos la curvatura sagital, los mapas de elevación, ¿sí? Y el mapa patimétrico. En base a estudios logarítmicos que sacaron cierta gente, consideraron una córnea ideal, esférica. Sabemos que no es esférica, pero una córnea esférica que la ajusta para permitir a través de eso demostrar las pequeñas alteraciones que puedan surgir, ¿sí? Hay dos esferas, la inicial, la estándar y la esfera de mejor ajuste. ¿Qué hacía? Esta esfera demuestra más fácil cuando hay una ectasia, por ejemplo, que la tocó, que para lo que fue diseñado el siguiente soft que vamos a mostrar, ¿sí? Entonces, con eso podemos ver el gráfico que está hecho para identificar los queratoconos subclínicos o con poca expresión sintomática, ¿sí? O los tempranos, donde tenemos los primeros mapas de elevación regular, ¿sí? Los mapas comparados con la esfera, la primera esfera estándar, los mapas mejorados, la segunda esfera que después mejoraron, y los mapas de exclusión. También nos dan información de la patimetría y los mapas de el perfil espesor del grosor y el porcentaje de incremento del grosor de la información que saca de los grosores de la córnea, que normalmente tiene que estar dentro del 95% de la población. Si nos vamos para arriba o para abajo, nos ayuda a detectar una ectasia temprana o un edema temprano o un edema, ¿sí?
Esto es cómo se van los gráficos, pero esto es un edema, ¿sí? Cómo se van los gráficos de perfiles. Preguntas, porque no hay imágenes, pero a ver. Esto es un mapa patológico, ¿sí? Ya, muchos sabrán. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Una pregunta. Sí. Acuérdense que no voy a. Las preguntas no van a estar hechas, no va a haber cosas que no estén, o espero, que no estén por fuera de lo que se hable hoy. Había leído que era como el patrón pajarita. Sí. ¿Cómo es? O sea, todavía no me cuesta identificarlo. El patrón de pajarita. Pajarita es corbatín. Los españoles hablan de pajarita sin corbatín. No, barboleta es. Ahí lo tenés, lo que le está diciendo tu compañero. ¿Sí? O sea, moño simétrico para nosotros. Moño es. Sí. Bueno, moño es. Uy, la moña es una voz. Un pájaro y nunca lo veía y Ya está. Son imágenes normales. No te estoy mostrando ni un queratocono. Bueno, la irregular y el moño asimétrico hay índices. No te lo estoy diciendo porque no quiero que entren en el examen. Pero vos tenés una diferencia, podés sacar la diferencia superior e inferior entre otro índice que tiene que ser menor a una. Bueno, no te lo quiero decir porque no te lo quiero preguntar, pero hay índices para saber si esto es patológico o no. ¿Sí? O sea, cuando vos tenés un moño simétrico, cuando tenés una imagen como esta, vos tenés que descartar una ectasia. Bueno, la topografía de superficie anterior tiene índices, ¿sí? Pero para mí excede la clase. Parece el pajarita era como, salía el moño, pero el pajarita era, que decía, ¿dónde está el pájaro? Ahí depende de quién te lo describa y de dónde lo leas. Perdón, ¿por qué se dice los radionoides o otros? Exacto, eso, sí. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, la geografía no demasiado, muchos de los que están acá ya saben mucho más de geografía, de lo que dice esto. Tenemos un traductor, algo que manda ondas ultrasónicas y que las recapta. ¿Sí? Sabemos que a mayor penetración, a mayor frecuencia, menor penetración y a la inversa. Modo A con picos verticales y una línea isoeléctrica y modo B con la representación bidimensional. ¿Sí? Las formas de explorar un ojo, ¿sí? De forma topográfica, con deriva cinética, yo quiero que les quede, pero veo que ya están algunos en un nivel muy superior, es que una foto no es útil para evaluar. Si envían una foto o una ecografía sin un informe no sirve de nada. ¿Sí? Los métodos de exploración de contacto, de inmersión, las formas de poner la sonda transversal en la conectividad axial, ¿sí? Y básicamente las indicaciones con opacidad de medios transparentes y con opacidad de medios o con medios transparentes. ¿Sí? Los tumores coroides, los desprendimientos coroides, los BRs, las alteraciones de papila, los cuerpos extraños y la deformitis y uveitis, si tenemos algún grado de transparencia, son indicaciones de una ecografía con medios transparentes. Y ni que hablar si ni siquiera podemos ver. ¿Sí? Si aumentamos la frecuencia, y en el mismo modo B, tenemos la web, tenemos menos penetrancia. ¿Sí? Llega a menos, podemos explorar bien la parte anterior hasta par plano, ¿sí? Pero no podemos ver más allá. ¿Para qué pedirían una web?
Le pediría otra cosa para un queratocono. Ángulo líquido corneal. De ángulo estrecho. Bien. Diferenciar una glaucoma, diferenciar un plató de un ángulo cerrado, ¿sí? Que hay veces que haciendo gonioscopía hasta los más expertos se comen el plató. Para ver cuerpos extraños, ¿sí? Para ver tumores, ¿sí? Para ver quistes, perfecto. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta par plana, inicio de retina, ahí para adelante. ¿Sí? Bueno, lentes, traumatismo, ni que hablar. Bueno, ¿cómo hacer preguntas? Todos hacen un CT, todos sabemos que el anatòmico no es funcional, ¿sí? Exploramos a través del algo óptico y sin invadir el segmento posterior principalmente, pero también si tenemos la lente para adaptar el equipo podemos explorar el segmento anterior. Nos dan imágenes de alta, baja hiporreflectivas o hiperreflectivas. Las que son oscuras son hiporreflectivas, las que son más claras son hiperreflectivas. Hay consenso para esto, ¿sí? Para saber cómo interpretar un OCT, cómo para evaluar la imagen, la terminología a utilizar y la metodología de estudio. No es mi idea que tengan el consenso incorporado. Si lo saben mejor, pero no es la meta. 4 zonas hiperreflectivas, ¿sí? Que nos va a guiar para evaluar un OCT. La doble capa que nos da el EPR, ¿sí? El EPR de la membrana de Bruch, la zona de interdificación, la zona elipsoidea y la membrana interna. A partir de eso, obviamente dependiendo del OCT que estemos utilizando, tenemos que evaluar esas estructuras y tenemos que saber que son 4 bandas hiperreflectivas, 2 por el EPR y una de la zona elipsoidea y otra de la membrana limitante externa. Que hay técnicas especiales para evaluar la esclerótica, ¿sí? Y que lo demás es hiporreflectivo, pero básicamente quiero que les quede cuáles son las 4 bandas hiperreflectivas. El EPR, ¿sí? La zona elipsoidea y la membrana limitante externa. Después la descripción de cómo describen el OCT que están viendo, siempre lo ideal es tener el consenso, pero tenemos irregularidades, fragmentaciones, rupturas, disrupciones, depresión o elevación, adelgazamiento o engrosamiento. Las indicaciones las saben mejores que todos estudios, las maculopatías, sobre todo los síndromes de interfase, ¿sí? Las corneopatías seroso central y en los glaucomas para evaluar la capa de fibra tanto a nivel macular como a nivel del nervio óptico. Ojo cuando comparamos los exámenes, porque no todos los aparatos miden lo mismo. Los tipos de OCT. Tenemos de dominio temporal, que son los viejitos, que son los que utilizamos mucho en los hospitales, y los de dominio espectral, que son los más nuevitos y que miden todas las capas que podemos llegar a apreciar en un OCT. Que tienen más resolución y la angio-OCT que detecta flujo, que detecta otra cosa, eso vamos a ver más adelante.
¿Preguntas? Bueno, hay sustancias que cuando van pasando por determinado lugar, con determinados filtros, nosotros las provocamos, las excitamos y emiten luz, una luminiscencia. ¿Sí? Es el caso de la fluoresceína, que absorbe a determinada cantidad de nanómetros y emite a determinada cantidad de nanómetros. No nos importa, no va a hacer preguntas. Con un dispositivo adecuado, conociendo los tiempos en los cuales uno incorpora la fluoresceína al cuerpo, puede ir sacando fotos, contando los segundos, contando el tiempo que va pasando para formar un angiograma. Siempre, para formar el angiograma, vamos a tener primero una fotocolor, ¿sí? Una retinografía, que nos permite hacer una angiografía, que es su gran capacidad de adherirse a las proteínas. ¿Sí? Al adherirse a la proteína, no atraviesa la barrera hematorretiniana interna y externa. Por eso nos sirve para ver la parte de la retina. ¿Sí? Si quisiéramos ver coroides, igual ya no se hace más. Otro sería el estudio, porque ahí pasa la barrera. ¿Sí? Se elimina por orina, tiñe, ¿sí? La orina, y lo más importante es que tiene efectos adversos, que pueden ser desde leve hasta muy graves. ¿Sí? Son muy infrecuentes, pero siempre yo conozco casos de que han quedado en el retinógrafo. ¿Sí? O sea, si bien por una cuestión legal se pide un test de alergia a la fluoresceína, no va a dar te van a informar que no es completamente científico hacer ese test y que no pase nada. Hay patrones anormales, hay que sacar una retinografía. Primero está la fase coroidea, ¿sí? Después viene la fase arterial, la arteriovenosa precoz, la fase tardía y la fase tisular. Hay, como hablábamos de hiporreflectividad e hiperreflectividad, acá hablamos de hiperfluorescencia e hipofluorescencia. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales hay autofluorescencia, o sea que no necesitamos la fluoresceína, sino ya son estructuras que son autofluorescentes por ejercer, como son los glúceos de papila, ¿sí? Como son los somatocones. Hay efectos que nos permiten la hiperfluorescencia, como el efecto de ventana, ¿sí? Como está enterado el epitelio pigmentario, vemos por detrás la coroide, cuando hay fuga, cuando hay hiperrelación de estructuras y cuando hay vasos enormes. ¿Qué otra situación tiene hiperfluorescencia? Patológica. Que hayan visto, que ven cotidianamente todos los días. Microaneurismas. La hemorragia, ¿cómo se ve? Sería algo delante que nos dificulta la visión, vamos a tener una hipofluorescencia. Si es prerretiniana, van a estar tapados los vasos, que puede ser una hemorragia, ¿sí? Interretiniana vamos a ver los vasos y subretiniana vamos a ver los vasos, y nos va a orientar anatómicamente dónde está ese bloqueo a la circulación, ¿sí? O puede ser que directamente no llegue a la fluoresceína. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿La tiene muy clara o...?
la angio OCT lo que nos va a mostrar principalmente son los presos superficiales y profundos a nivel macular, si no utilizamos contraste. ¿Qué detecta? Movimiento. Si no hay movimiento, no hay imagen. ¿Por qué? Porque son la suma de múltiples imágenes que nos forman, la suma de múltiples fotos, angiogramas, que nos forman la imagen. Básicamente es la red vascular superficial y la red vascular profunda. Se puede ver retina externa y coros capilares, pero básicamente vemos eso. ¿Qué ventaja tiene sobre a la de lumbar con la angiografía? Tardas menos, no es invasivo, no tiene medio de contraste, ¿sí? No tiene contraindicaciones y no tiene tiempo para hacerlo. El contacto una vez que te pasó, ¿sí? Imágenes de los plexos superficiales y profundos, de la retina externa y de la corio capilar. Pero básicamente los plexos superficiales y profundos. La imagen se forma con movimiento. Si no hay movimiento, no podemos tener la imagen formada. O sea, si tenemos fugas, no nos sirve, si tenemos descubrimiento seroso, no nos sirve, si tenemos un flujo muy lento o escaso, tampoco nos sirve por la forma de imagen. ¿Preguntas? Bueno, campo visual, o sea, falta poco. Antiguamente el campo visual se estudiaba con pantallas y luces, después apareció un equipo que se llamaba que estudiaba los límites del campo visual, ¿sí? Y eso con ese perímetro se sacaron muchos índices para posterior, con todos los campos visuales que hay, tanto de cúpula como de proyección, tener más o menos una equivalencia en cuanto a que hagan más o menos parecidas las cosas para poder de cierta forma comparar. Antes no era lo mismo decir perimetría que campimetría, ¿sí? Hoy por hoy da lo mismo, pero antes no era así. Básicamente lo que estudia el campo visual es la sensibilidad diferencial a la luz. Entonces, hay componentes del campo que son comunes a todos los campos, por más que sean de distinta marca, ¿sí? O sea, perímetros de cúpula o perímetros de proyección, ¿sí? O sea, la superficie del estímulo, la distribución de la cúpula, la iluminación del estímulo, el tiempo de representación y el tiempo de espera de la respuesta. Eso para poder comparar un Humphrey con un octópodo de los viejos, por ejemplo, aunque no es exacta la comparación. Bien, los programas de examen, ¿sí? La geometría. ¿Qué es la geometría? Es el área que vamos a estudiar. Si es un glaucoma, es el sector que aparece el escalón nasal, aparece el efecto de Vierno, el escotoma axiforme, cómo vamos a estudiar, ¿sí? La distribución de los puntos. Y la estrategia es cómo estudiar el punto. Ese punto que tenemos que analizar, la sensibilidad diferencial a la luz, ¿cómo la vamos a analizar? Si es cualitativa, es un estímulo, ¿sí? Se le da un estímulo supraumbral de 6 decibeles. Si el paciente lo ve, el punto es normal. Si no lo ve, se le va a dar un estímulo máximo. Si lo ve es relativo, si no, es un escotoma absoluto. Esto no da índice, da los puntitos negros o las crucecitas de que lo ve o no lo ve. Es un screening, ve o no ve.
La normal rápida, ¿sí? Que es un estímulo de 4 decibeles supraumbral, lo ve 2 veces y el punto es normal. Si no lo ve, se hace una estrategia normal o inversa, que es la siguiente. Es el doble cruce del punto, o sea, va a estudiar el campo visual, la sensibilidad diferencial en ese punto. Cruza 2 veces o sea, tira un estímulo, el paciente responde, tira otro estímulo para abajo, el paciente responde y con eso va a buscar la sensibilidad diferencial a la luz en ese punto de ese paciente, de esa edad, de ese sexo. ¿Sí? Esto determina la duración del campo. Tenemos campo de 5 minutos, tenemos campo de 40 minutos. Pero eso determina los índices visuales. Hay algunos campos que también traen formas de baja visión, ¿sí? El estímulo máximo de 0,2 segundos y estímulo 5, normalmente es el 3 de Goldman. Si no lo ve, el ectotoma absoluto, si lo ve, una estrategia normal inversa que la anterior. ¿Sí? Bueno, los programas se eligen de acuerdo a la patología del paciente, ¿sí? Un 1X o un 24 2. Va a haber escala numérica, escala de grilla numérica, una comparativa de acuerdo a la edad, una simbólica, una tridimensional, una curva para ver el efecto difuso cotomatoso, pero lo que me interesa son los índices visuales. ¿Qué es lo primero que se evalúa en un campo visual? Yo recibo el paciente, me trae el campo visual. ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? Y se viene el nombre, primero. La Primero que fecha. sea el paciente. Perfecto. Segundo, La fecha. Fecha. La fecha. La edad. primero identificar que es el paciente y que es la fecha que perfecta. Después que identificamos que es el paciente, la edad, que está hecho con perfección, de acuerdo al tipo de campo y todo lo demás, ¿qué es lo segundo que tenemos que mirar? Si es fiable. Exacto, si es fiable. Si el campo no es confiable, no se evalúa. ¿Sí? No nos sirve de nada. Y si es fiable, los índices visuales. Pero vamos a ver si es el primer campo que se hace, si es el segundo, si es el tercero, tiene un efecto de aprendizaje. El tercero tiene un efecto de aprendizaje. Podemos decir en un campo visual que hay un daño. ¿Cuándo podemos decir que hay un daño en el campo visual? O sea, tiene un ectotoma que tiene un escalón nasal. Que se lo haya hecho unas 3 veces y que te asegures que se lo hayan hecho con corrección de cerca. Sí. Y que sea fiable, obviamente. O sea, Hay algo más importante que eso. ¿Cuándo voy a decir tiene un escalón nasal? Para decir algo, ¿no? O tiene un defecto en la área de invierno, o tiene no sé, una himenopsia bitemporal, o tiene lo que se te ocurra. ¿Cuándo decís? La escala de grises, No. en la desviación media. Vos te puedo hablar de efecto cuando el campo es reproducible. claro que sí. Lo he hecho 3 veces, por eso. Eso es el efecto aprendizaje, pero tiene que ser reproducible la lesión. Si vos te aparece una lesión, una determinada lesión, y después le haces otro campo y no está, eso no es reproducible. Un glaucoma en el seguimiento en el tiempo tiene que ser reproducible la lesión. O sea, aumenta la profundidad del defecto, aumenta el ectotoma, pero tiene que ser reproducible. Si hoy me viene con un escalón nasal, el otro día me viene sin escalón nasal, eso no es un escalón nasal. Esa puede ser una pregunta. Una pregunta, ¿con cuánto tiempo se hacen los 3 campos? Y tienen, a ver, eso lo pones vos. Sí, pero para que sea si vos estás en un consultorio y estás haciendo un campo visual,
No, pero no vas a querer hacerle 3 campos en un mismo día. O sea, no. Claro, pero Sí. si tienes un paciente de glaucoma, pero Sí. estás sospechando tiene un escotoma central. Si te viene una eminopsia, es una eminopsia. Sí. No hay mucho. Si te piden el paciente de Jodeberg, eminopsia, no. Sí, O sea, no siempre aplica en No. los tres. El efecto aprendizaje aplica. Un paciente va a hacer mejor el segundo campo que el primero y va a hacer mejor el tercero que el segundo. Cuando encontrás defectos en un primer campo, en un segundo campo mejor no los encontrás. Y respecto al tercero, tampoco encontrás el respecto al segundo. Pero vos vas a tener un patrón para pensar en determinada patología. Si vos tenés un informe del paciente y una excavación de 0,6, 0,7 y la papila es normal de tamaño, probablemente tenga un defecto amplimétrico, ya perimétrico. Claro, ¿sí? o sea, en pacientes de glaucoma sí se hace esto seguro, o sea. Sí, el efecto aprendizaje está siempre, Ujú. ¿sí? Pero en cuánto tiempo vos se lo vas a hacer, y bueno, eso depende de vos. Sí, pero pues, pregunto, no en paciente de glaucoma, en otras patologías le veo cierto hallazgo. Neurológico o glaucoma. Ok, esas dos. Generalmente lo usas para eso. Ujú. ¿Sí? Si tienen una eminopsia, vas a poder repetir el instante en el que te va a dar la misma eminopsia. ¿Sí? Tenemos defecto medio, variación de la pérdida, variación de la pérdida corregida, fluctuaciones a corto plazo y factor de fiabilidad. Dijimos que el factor de fiabilidad era el primer inicio del análisis del campo. La sensibilidad media es el promedio de la sensibilidad, el defecto medio es el promedio del defecto, ¿sí? La variación de la pérdida. Las fluctuaciones a corto plazo y a largo plazo, las fluctuaciones a corto plazo es cuando en un mismo punto, en el mismo examen, el paciente fluctúa la sensibilidad. ¿Sí? Si nosotros vemos y queremos saber si un defecto es difuso o escotomatoso, certero, le hacemos, por ejemplo, un dinámico que tiene 2 fases, ¿sí? Y nos cuentan la varianza de la pérdida y las fluctuaciones a corto plazo. Si utilizamos las dos cosas, nos da la varianza de la pérdida corregida. Las fluctuaciones a corto plazo son a corto plazo porque son dentro del mismo examen, pero tenemos fluctuaciones a largo plazo que son en diferentes exámenes en el mismo punto. Eso es un campímetro como para seguirlo en el tiempo que te guarden los datos. Realmente no sucede, pero bueno. ¿Entienden eso? ¿Entendieron lo de la fluctuación a corto plazo y a largo plazo? Bueno, el efecto de aprendizaje, la corrección adecuada a cada marca y a cada modelo de campímetro. Acuérdense que algunos llevan corrección de cerca, otros no, llevan de lejos. El factor de fiabilidad que está por los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Sí? Estoy olvidando algo que quiero decir. Bueno, tengan la idea de cómo se sacan los factores los defectos, para qué sirven, ¿sí? Que marcan, y las variaciones de la pérdida, cómo se saca la variación de la pérdida corregida y qué son las fluctuaciones a corto plazo y a largo plazo. ¿Sí? Preguntas. ¿A qué se refiere con ruido sin proyección en el falso positivo? Cuando vos le das el pulsador al paciente, el equipo a veces te hace ruidito que no te manda la imagen. Si está gatilando, te va a tirar, ¿sí?
está en otra o está falseando el resultado, pero bueno, ahí vas a tener la prueba de que el índice de confiabilidad no es bueno y no hay el campo no va a ser reproducible. ¿Sí? Microscopía especular, ¿sí? Podemos ver la imagen de las células endoteliales, que son hexagonales, de forma en vivo con un microscopio especular. ¿Para qué? Para saber la forma y el tamaño. Sabemos que son células hexagonales, que nacemos con determinada cantidad de células que no tienen reproducción a lo largo de la vida, que si las células normalmente van disminuyendo, no se van reparando, no tienen actividad mitótica. O sea, si la célula se muere, la que está al lado se expande, ¿sí? Para tratar de cubrir el espacio que va dejando la pérdida de la otra. ¿Sí? A medida que se van muriendo muchas, se van expandiendo más, y van perdiendo la forma normal que tiene y la función que tiene las células endoteliales, que principalmente es que evitar la entrada de un acoso al estroma. Entonces, la pérdida de células endoteliales se manifiestan por diversidad de tamaño, o sea, polimorfismo, diversidad de formas, primordialmente y el aumento de la poligonalidad, con el aumento de la permeabilidad, o sea, con el aumento del espesor. Ahí está la paquimetría que podemos usar cuando no tenemos otra cosa. ¿Qué nos va a dar una microscopía especular? La paquimetría, como ya hablamos antes, el número de células, que es importante, el máximo y el mínimo de las células con mayor tamaño y con menor tamaño, un promedio del tamaño mínimo y del máximo, el desvío estándar del tamaño, los coeficientes de variación y la densidad celular. No nos sirve solamente saber que tiene 1500 células y punto, no nos da una integridad funcional. Los 1500 células, bueno, no nos dice mucho más que 1500 células. ¿Sí? El coeficiente de variación, la variabilidad de tamaños, se divide el área de media celular por la división estándar. ¿Sí? Cuando el rango de normalidad es hasta el 40%, una inestabilidad del endotelio nos da el polimegatismo y la alteración de la función del mismo. Y la hexagonalidad, o sea, tiene 6 ápices la célula, cuanto más cercana al 100%, mejor. Normalmente tiene que ser mayor del 50%. Y la alteración es la variación de las formas, ¿sí? Como tiene un endotelio casi normal, más grande y con unas materiales alteradas bastante. ¿Preguntas? Y los pacientes trasplantados, ¿cómo se hace la microscopía? A veces cuesta un poco. Es un receptor, no es toda la córnea. Pero como ya la tenés estudiada la córnea anterior, ¿sí? Así que va a trasplantar por estudiar la córnea del trasplante previamente. ¿Preguntas? Evaluación en endotelio de donantes. ¿Sí? Preoperatorios, antecedentes de patología inflamatoria, glaucoma, antecedentes quirúrgicos, los síndromes de Fuchs, ¿sí? La queratopatía orgullosa, todo nos sirve para estudiar la microscopía especular. Preguntas.